una palabra de parte del Señor. Aleluya. Y se titula Viviendo en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar en el libro de Romanos 6. Romanos 6 del 15 al 23. Amén. ¿Verdad? Que sea el Señor, ¿verdad? Hablando, que sea su palabra, ¿verdad? Su espíritu, que no sea yo hablando, pero sea Él, ¿verdad? Hablando a nuestros corazones. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para hacer a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de aquellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis vuestros frutos, la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Amén, ¿verdad? Sabemos que ahora ya no estamos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Porque Jesucristo vino y murió en esa cruz del Calvario y ahora somos santificados a través de esa sangre que Él derramó. Entonces aquí dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Porque cuando había ley, si tú pecabas, pues ya estabas separado de Dios, ¿verdad? Entonces la gente se cuidaba más, trataba de no pecar, hacías sacrificios, ¿verdad? Y hacía esta cosa, pero ahora, como vivimos bajo la gracia, a veces no nos importa, ¿verdad? O a veces decimos, oh, no importa, Dios me va a perdonar. O voy a hacer esto y después le pido perdón a Dios. De todas maneras Dios me perdona. Porque dice su palabra, ¿verdad? Que si tengo corazón arrepentido, Él me perdona. Pero no es así. Dice Pablo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto no debe ser justificación, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Hagamos cosas indebidas que la misma palabra nos dice que no debemos de hacer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel quien obedecéis? ¿Verdad? Si somos esclavos de alguien, Él es nuestro Señor y nos sometemos a Él. Y entonces venimos a ser esclavos de Él. Entonces si nosotros estamos en pecado o hacemos pecado, somos esclavos del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces le servimos a la muerte. Pero si estamos, ¿verdad?, con Cristo, en obediencia y le servimos a Cristo, entonces somos esclavos de Cristo y tenemos la vida eterna. Tenemos la justicia de Cristo. Por eso debemos andar, ¿verdad?, siempre con Cristo. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿verdad? Y a pesar que vivíamos, ¿verdad?, en el pecado, nosotros venimos a Cristo, nos rendimos a sus pies y lo aceptamos en nuestros corazones, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no lo recibe, ¿verdad? Desafortunadamente no. Hoy en la tarde, ¿verdad?, andábamos con mi mamá allá en la misión y andábamos haciendo unas diligencias y escuchamos la noticia, ¿verdad? Hermano Héctor pues venía de parquear el carro y entró y dijo que había un muerto allá afuera. Había un muerto que había muerto, ¿verdad? Solo Dios sabe por qué y de qué. Pero después usted sabe que se ponen a predicar allá afuera en la 24 y la hermana dijo algo cierto, que muchos a veces se nos olvida. No sabemos si esa persona le dio tiempo de arrepentirse. No sabemos si tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de decir, quiero cambiar, quiero ser diferente. Pero nosotros la tenemos. Nosotros tenemos la decisión de decir, ok, no soy perfecto, la carne es débil, pero tengo a Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Él, ¿verdad? Y Dios nos está dando esta oportunidad que estamos vivos, ¿verdad?, de volvernos a Él, de caminar en sus caminos. Gloria a Dios. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y nos vamos al 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Porque cuando estábamos en el pecado, la justicia pues no estaba en nosotros. Entonces la justicia no teníamos que hacerla porque andábamos en el pecado. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, ¿verdad? Antes sin Cristo hacíamos cosas indebidas, le hacíamos daño a la gente o a nosotros mismos, ¿verdad? Nos perjudicábamos. Y ahora nos avergonzamos y decimos, perdónanos, Señor, porque ahora podemos ver que era malo lo que hacíamos. Y esas cosas traen muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Ahora somos libertados, ¿verdad? Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Somos libres, ¿verdad? Y tenemos por fruto la santificación. Podemos santificarnos, tenemos ese privilegio de decir, me equivoqué, fallé, pero me voy a limpiar, me voy a santificar. Amén. Para poder alcanzar la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Verdad? Antes usábamos nuestro cuerpo para hacer lo malo, usábamos nuestra boca para chismear, usábamos nuestros ojos para ver qué hacía el otro. Hay gente que usaba la mano para robar, otros usaban los pies para ir a correr a hacer lo malo, ¿verdad? Pero ahora tiene que ser diferente, dice la Biblia. Ahora usa tus ojos para leer la palabra de Dios. Ahora usas tus manos para levantarlas a Dios. Ahora usa tus pies para venir a la iglesia. Ahora usa tu cuerpo para sacrificio a Cristo, ¿verdad? Y así es que podemos vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y nos acerca más a Cristo. Y podemos ser más como Él. Gloria a Dios. Amén. Si nos vamos al libro de Santiago 1:23. Amén. Porque si alguno es oidor, voy a comenzar del 22, hermanos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Queremos de ser, ¿verdad?, hacedores de la palabra, no solo oidores, ¿verdad? A veces venimos a la iglesia y gloria a Dios, ¿verdad?, porque pone en nuestros corazones ese deseo y nosotros ponemos la voluntad de venir aquí. Pero no solo se trata de oír la palabra de Dios, también se trata de hacer la palabra de Dios, ¿verdad? De cuando estamos en ese momento recordar, oh, el pastor dijo esto, no lo debo de hacer. Y hacerlo, ponerlo por obra en nuestras vidas. Porque si no vamos a hacer, ¿verdad?, como cuando nos vemos en el espejo y después ya se le olvidó cómo estaba, ¿verdad? Si vamos a hacer, escuchamos la palabra y en la tarde le preguntan, hermano, ¿qué fue la prédica? Se me olvidó, no sé, ¿verdad? Se nos olvida, ¿por qué? Porque no le ponemos ese empeño, no le ponemos ese deseo a la palabra de Dios. Amén. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Debemos de verdad estar atentamente a la palabra de Dios, de lo que se predica en la iglesia, de lo que se hace, porque aquí es donde Dios nos habla. Es cierto que Dios nos habla en la intimidad, en nuestras casas, en nuestras oraciones, pero aquí es donde Dios nos habla como congregación. Aquí es donde nos dice, amaos unos a otros, servíos unos a otros, soportados unos a otros. Aquí es donde el Señor nos enseña madurez, ¿verdad? Porque es fácil ser buen hermano allá en mi casa, pero aquí cuando el hermano guiñó el ojo y no era para mí, pero yo creí que era para mí, entonces ahí es donde Dios me enseña. Perdonar, amar. No sabes si ese hermano tiene necesidad, no sabes si está pasando una prueba muy difícil y él no puede, ¿verdad? Y tú puedes, entonces tú oras por él. Es fácil, ¿verdad? ¿Amén? Cuando digo, ese hermano no me gusta, o no me gusta lo que hace, pero Dios dice, eso es lo que quiero que hagas, que lo ames así, porque yo así lo amo. Es imperfecto, pero así debemos de amarnos unos a otros, ¿verdad? Soportarnos y apoyarnos mutuamente como hermanos en Cristo. Como siervos de Dios, no debemos ser oidor olvidadizos de las palabras, sino de que debemos de poner atención atentamente a la ley de la libertad. Amén. ¿Cómo puedo ser hacedor de la ley de la libertad? Primeramente tengo que nacer de nuevo, ¿verdad? Para poder tener una comunión y poder vivir en el Espíritu, tengo que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? ¿Verdad? Nacer de nuevo es morir a la carne, morir a los deseos de la carne y vivir en Cristo, ¿verdad? Y un ejemplo muy bueno de eso es el bautismo. El bautismo, ¿verdad? Que hemos aprendido de él. De cuando somos sumergidos en el agua, que morimos con Cristo, y cuando somos salidos del agua es que vivimos en Cristo, resucitamos otra vez. Entonces eso es nacer de nuevo. Por eso es muy importante que el cristiano se bautice, ¿verdad? Que lea la Biblia, que camine con Cristo, porque eso nos va a ayudar a vivir fácilmente en el Espíritu, van a ser natural, ¿verdad? Porque van a haber ríos de agua viva dentro de nosotros, ¿verdad? Porque no solo somos oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Si nos vamos al libro de Gálatas 5:13.
13. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Dice que hemos llamado a hacer libertad. Dios nos liberó, ¿verdad? Y entonces, con esa libertad que Dios nos dio, somos libres. Entonces, ¿por qué volvemos a estar, ¿verdad?, presos? Es como el que está preso le dice, ya puedes salir, y le dice, no, aquí me voy a quedar, no quiero salir. Amén. Pues sí, ¿verdad? Porque el pecado es muerte. Estamos presos al pecado y Dios nos da la libertad, y muchas veces nos gusta estar presos. Muchas veces queremos estar en el pecado, pero Dios ya nos hizo libre. Pero que esta libertad no sea ocasión para hacer el pecado. Oh, soy libre. Y la palabra del Señor me dice a mí que todo puedo hacer, pero no todo me conviene. Que todo puedo hacer, pero no todo me es lícito, ¿verdad? Yo lo puedo hacer, sí, pero me estoy condenando a mí misma. No estoy caminando rectamente, ¿verdad? No usar la libertad como ocasión para pecar. Todo me es permitido, todo puedo hacer, pero no todo me es lícito. Ya no hay ley, ¿verdad?, que me esclavice, porque la ley es la que condena. Entonces, ¿por qué yo me condeno a mí misma, verdad? Caminando en la carne. Debemos de caminar en el Espíritu, ¿verdad? Y dice el Señor que su yugo es ligero. El caminar en Cristo no es tan difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Porque Dios dice, no vayas allá, yo quiero ir allá. Y ¡pum! Entonces, no es difícil. Si yo no hubiera ido, no me hubiera pasado nada. ¿Verdad? El caminar del Señor, la vida es difícil. Pasamos pruebas, pasamos problemas. Hay cosas, ¿verdad?, que están fuera de nuestras manos. Y por eso tenemos a Cristo. Algo que el mundo no tiene, nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Sin importar que tan difícil es la circunstancia. Aleluya. Santo Jesús. Uy. Gloria a Dios. Amén. Como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Y aquí nos vuelve a decir servíos unos a otros, ¿verdad? Que el débil levante al caído. Amén. Que no lo busque, que no lo señale, pero que lo levante. Hay que tener misericordia, hay que tener amor. Y muchos caemos en eso, ¿verdad? Somos humanos, ¿verdad? Pero esto el Señor nos está enseñando cómo podemos crecer en Él. ¿Cómo podemos llegar? Porque yo sé que todos nosotros en algún momento decimos, Señor, yo quiero ser espiritual. O yo quiero predicar tu palabra así, ¿verdad? Tan bonito como tal persona que escuché. O yo quiero ser como Pedro, que cuando camine todo el mundo caiga de tu presencia, ¿verdad? Y todos queremos eso, ¿verdad? Porque ese es el deseo que Dios pone en nuestros corazones. Pero debemos aprender de caminar en el Espíritu, caminar en Cristo, ¿verdad? Y Dios dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No importa que si solamente estoy dando vaquio en la iglesia hoy, pero Dios dice, no fallas. Amén. Estás ahí, aunque de ahí no te saco, pero estás ahí. Y un día Dios va a recompensar. Dios va a decir, ok, el otro no lo quiere, te lo doy a ti. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Todo privilegio a ti, Señor. Gloria a Dios. Si nos vamos a 1 Corintios 6:12. Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Aleluya. La vianda es para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras la destruirá Dios. Pero el cuerpo no es
para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. A veces fornicamos, ¿verdad? En el Señor, cuando nos vamos al mundo, Sí, amén. cuando vamos tras otros dioses, ¿verdad? Le servimos a Él, pero en el trabajo me dijeron que si hago overtime todo este mes, y el cheque va a salir bueno. Bien, bueno, no importa, un mes no pasa nada. Le digo al pastor que regreso en un mes. Que no me espere, dice. Amén. Dios nos ayude. Amén, Y después no queremos dar el diezmo. No, porque es mucho. Mejor doy la mitad. ¿Verdad? Entonces cada cosa para su cosa, ¿verdad? amén, amén. Entonces uno le dice, no, mi tiempo de Dios es mi tiempo de Dios, pero necesito el dinero. Entonces oro al Señor, dame un mejor trabajo, donde gane más y tenga tiempo para la obra. Amén, amén. Dame un trabajo donde salga con tiempo y poder llegar a tu casa. Y le aseguro que no le va a faltar. Tal vez no le va a sobrar, pero no le va a faltar. Y eso es lo que Dios hace. Gloria a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestro cuerpo es para el Señor, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, amén. Así que la iglesia debe estar consagrada al Señor, a las cosas del Señor, caminar en Él, ¿verdad? Amén. Si nos regresamos al libro de Romanos 6:16. Amén. Amén. Y vamos a recordar otra vez el versículo que ya leímos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Todos nosotros tenemos la libertad de escoger, ¿verdad? De escoger a quién servimos. ¿Servimos a la muerte, allá afuera al pecado, o le servimos a Cristo? Amén. Esa es una decisión, ¿verdad? Que nosotros debemos de tomar cada día, porque cada día trae su aflicción, cada día trae su prueba, cada día trae, y uno decide, ¿verdad? No, no lo voy a hacer. Lo voy a hacer para Cristo, ¿verdad? Me voy a consagrar. Amén, amén. O uno dice, sí, lo voy a hacer. El que peque más, ¿verdad? Y el que santifique más. Pero ese es, la Biblia lo dice porque es decisión misma. Si uno quiere estar ahí, se puede quedar ahí. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Amén, amén. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que seamos salvos porque por eso Él murió. Él no murió por 1 o 2 o 3. Él murió por todo el mundo. Pero el mundo no lo quiere recibir. Pero nosotros somos bienaventurados que lo recibimos, ¿verdad? Entonces si ya lo recibimos, entonces podemos decir en nuestros corazones, yo quiero santificarme para Cristo. Yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero servirle a Cristo. Yo quiero que el Señor me lleve a las naciones. Amén. Yo quiero que Dios me use como profeta. Yo quiero evangelizar allá en China, allá en Italia, donde usted quiera. ¿Verdad? Dios conoce los corazones. Amén. Y Dios responde. Dios ve el corazón humilde de la persona. Y Dios dice, sí, mi hijo me falla mucho, pero su corazón está conmigo. Yo lo voy a levantar y lo voy a llevar a donde Él quiere. ¿Verdad? Porque cuando lo hacemos para la gloria de Dios, el Señor responde a nuestras oraciones. Amén. Amén. Gloria a Dios.
la palabra del Señor en el libro de Juan 8:34. Jesús les decía: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Amén. Dice que el pecado, si le servimos al pecado, somos esclavos del pecado. Y dice que el esclavo no queda en su casa. Quiere decir que si nosotros estamos en la iglesia y estamos pecando, no nos vamos a quedar aquí, no vamos a recibir esa salvación, ¿verdad? Nos va a pasar como el que le pasó en la misión, no nos va a dar tiempo de reconciliarnos o de pedir perdón, ¿verdad? Y es importante, suena fuerte, pero es verdad. A mucha gente le pasa. Yo he visto gente que dice: mañana me reconcilio con el Señor, y en la noche ya no están, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese privilegio, esa oportunidad, ¿verdad?, de hacer las cosas correctas y servirle a Dios y no al pecado. Aleluya. Porque si Él nos librare, seremos verdaderamente libres. Aleluya. Amén. Aleluya, Señor. Así vamos al libro de Gálatas 5:1. Amén. 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 Gálatas 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5:1. Gálatas, ¿no? Oh, perdón. Aleluya. Algo nos quiere decir el Señor. Que lo justifiquemos delante de Él. Que lo justifiquemos. Aquí estamos, Señor, perdona. Amén, amén. 5:1, amén. Está pues firme. Gálatas 5:1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Verdad? Que estemos firmes en esa libertad que Cristo nos dio, ¿verdad? Y que usemos esa libertad para caminar en Cristo. Amén. Esa libertad para hacer no lo malo, sino ser libre del pecado. Usar esa libertad para ser libre de la enfermedad, para ser libre de deuda, para ser libre, ¿verdad?, de esos problemas. Hay que usar esa libertad para cosas buenas, no para seguir en lo malo. Aleluya. Y debemos de estar siempre firmes, porque para libertad fuimos llamados. Cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, Él nos libera del yugo de la esclavitud. Y debemos de permanecer en esa libertad, ¿verdad? Y no volver de donde Dios nos sacó. Amén. Amén, amén. Dios nos hace libre, pero a veces nosotros volvemos al pecado, volvemos a la esclavitud. Sabemos que la carne es débil y es difícil, ¿verdad? Pero dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Es un caminar que debemos seguir día con día, el poder caminar en el Espíritu, poder caminar en el Señor, ¿verdad? Y ser siervos de Cristo y no siervos de la carne. Y vamos a terminar en el libro de Romanos 8:15. Aleluya. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Verdad? Y nos ha dado espíritu de esclavitud para estar esclavizado, ¿verdad?, al pecado o a un vicio, estar esclavizado a una enfermedad o a un problema, ¿verdad? Dice que Él da la prueba, pero también da la solución con ella, porque ya no somos esclavos,
Solo es un proceso que necesitamos pasar para crecer en Cristo. Para que Dios, ¿verdad?, nos ayude y decir, ok, me eres fiel, entonces ahora te voy a dar tu respuesta. Pero ya no somos esclavos, sino que somos libres. Gloria a Dios. Porque hemos recibido el espíritu de adopción. Él nos adoptó como sus hijos. Amén. Aleluya. Amén. Y el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros aprendamos más de su palabra y que andemos más en los caminos de Él y podamos aprender a vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y que dejemos atrás el pecado, que dejemos atrás, ¿verdad?, estas cosas que nos apartan del Señor y a nos esclavizarnos nosotros mismos del pecado de la carne que nos trae muerte, sino que seamos siervos y librados en Cristo Jesús, ¿verdad?, caminando en Él día con día. Amén. Gloria a Amén, que el Señor les bendiga. Dios. Gloria a Dios. Aleluya.